Se dio cuenta que hubo algunas muestras de apoyo a estudiantes de una normal rural en México de nombre Ayotzinapa, donde se habla de más de una decena de estudiantes que podrían haber muerto. Digo podrían porque hasta el momento continúa la búsqueda, están desaparecidos. Se habla de una masacre, una desaparición forzada en esta zona en México llamada Iguala en septiembre de este año. Estos sucesos no han pasado desapercibidos, se tejen una serie de hipótesis de dónde están, de quién los mató, porque resulta que fueron baleados en buses, de quiénes son los responsables, si tienen que ver las autoridades del lugar, imagínense lo que le estamos diciendo, y el crimen organizado en esta parte de México. Quiero darle la bienvenida esta noche para hablar de este tema al embajador Armando Arriazo, el embajador de México en Bolivia. Señor embajador, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, John, y a todo pulmón por permitirnos acercarnos a ustedes para conversar de un tema que hiere tanto a México. El mundo está horrorizado, es decir, ¿cómo es posible que estudiantes mueran dentro de buses prácticamente baleados? Y se dice que no solamente puede ser el crimen organizado, sino policía municipal de esta parte de México. ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué informe tienen ustedes, embajador? Bueno, las investigaciones siguen su curso, pero es un hecho que tiene ya más de 2 meses, como usted mencionaba, que sucedió. Así que poco a poco se ha ido obteniendo mayor información, sobre todo a raíz precisamente de que el gobierno federal asumió las investigaciones como resultado de la percepción de que las autoridades municipales, las autoridades locales, podían haber estado involucradas en este terrible acontecimiento. La información que hay hasta ahora, lo más reciente, por así decirlo, es declaraciones de algunos delincuentes que dicen que por petición de las autoridades municipales, del presidente municipal, detuvieron a la policía municipal, detuvo a estos jóvenes y le entregó a una banda de narcotraficantes, una de los cárteles que hay en la zona, se llaman Guerreros Unidos, y ellos fueron los que dijeron que se los entregaron, ellos los transportaron a un lugar apartado, un lugar donde había un tiradero, parece que ahí los ejecutaron, algunos dicen que ya los habían ejecutado, y terrible, cremaron los cuerpos para evitar que los puedan localizar después. ¡Qué locura, embajador, qué locura! Y sobre todo, como dice, con malos policías involucrados. El crimen organizado le pide a la policía municipal en esta parte de México que detenga a estudiantes de la normal y les entregue a estos cárteles y para que los ejecuten. ¡Qué bárbaro! Así es. Todavía hay algunas cosas que no están muy claras, pero es un poco el esquema y desafortunadamente representan precisamente una colaboración entre autoridades municipales. El presidente municipal es el principal sospechoso hasta el momento y estos cárteles. Es una zona en donde hay varios cárteles disputándose el terreno y entonces una de las teorías que hay es que pensaron que esos estudiantes que habían llegado para hacer alguna actividad académica o hacer algún tipo de manifestación eran representantes de otras bandas rivales y por eso los ejecutaron. ¿Se habrían equivocado confundiéndolos con otra banda criminal? Esa es competencia del lugar. Esa es una de las hipótesis que se maneja. La otra hipótesis es que el presidente municipal directamente pidió, según parecería en una orden muy general, que no los permitieran llegar a un evento público que se iba a llevar a cabo. Y entonces, con una petición tan general de que los detuvieran a como diera lugar, parecería que alguien decidió que la manera de evitarlo era deteniéndolos y posteriormente... Okay, ni siquiera es una normal de la zona, es de otra región. Así es Ayotzinapa es una zona agrícola bastante alejada, queda como a 2 horas de Iguala, que es una de las principales ciudades del estado de Guerrero, en donde está también Acapulco como referencia. Ellos habían ido exactamente, es una zona con grandes carencias, es una zona con una distribución muy inequitativa del ingreso, y estos jóvenes habían ido precisamente para hacer una actividad en Iguala. ¿A qué actividad iban? Hay también aquí 2 o 3 interpretaciones. Una es que iban a recabar fondos. Ellos, en una práctica que es relativamente común ante la ausencia de medios de transporte, habían detenido 2 autobuses de transporte público, los habían ocupado y habían llegado en ellos a Iguala para recabar fondos para una actividad
se especula que podían ir a la Ciudad de México, y la otra es que iban precisamente a manifestarse en contra de una presentación de un informe que iba a hacer la esposa del alcalde sobre los resultados de su labor social en Iguala. Y entonces, para evitar que llegaran a irrumpir esta actividad, se especula que fue precisamente que el alcalde decidió que les iba a impedir llegar hasta donde estaban. Embajador, hubo una confusión de números. Al final se hablaba de 30 y luego de 20 y luego de 15. Ahora se habla de que todavía no está todo listo, comprobado para darlos por muertos, se los están dando por desaparecidos. ¿De qué número estamos hablando de estudiantes normalistas? El número de estudiantes desaparecidos formalmente es 43. 43 desaparecidos. Así es. Ajá. Y en efecto, un poco las declaraciones de estos delincuentes a los que tuvieron posteriormente es que posiblemente los habrían detenido y habrían ejecutado a la mayoría de ellos, si no es que a todos ellos. Pero lo horrendo y lo malévolo de toda esta situación es que precisamente como incineraron los cuerpos, no hay ni siquiera suficientes elementos como para tomas de ADN para saber quiénes son, cuántos fueron. Los cuerpos incinerados, la mayoría quedó completamente calcinado, solamente hay algunos huesos que se pudieron recuperar y son sobre los que se está trabajando para tratar de identificar ADN para saber si son los estudiantes de Ayotzinapa. Desde ya preocupa una posible complicidad entre gobernantes y delincuentes en el lugar. Esto no convierte, visto de afuera a México, mucha gente opina que este sería hasta un crimen de Estado donde se violan derechos humanos, embajador. Es en efecto una apreciación y le agradezco mucho el comentario porque vale la pena para poder hacer las presiones necesarias. Es una situación en la que están involucradas autoridades y policías locales, pero que no se puede considerar como un crimen de Estado, porque como usted sabe, un crimen de Estado se ejemplifica cuando una autoridad planea desde las altas autoridades este tipo de situaciones y hay una participación consciente de las autoridades para hacer este tipo de cosas. No es algo que se haya planeado desde como una política de Estado ni en la que hayan intervenido altas autoridades del gobierno. Claro que lo que sí hay es delincuentes que están arraigados y que tienen una relación simbiótica con algunas autoridades. Ahora, embajador, no es la primera vez, ¿no?, donde parece que actúan autoridades en complicidad con el crimen organizado. En realidad, una de las grandes preocupaciones del gobierno de la República en México ahora es encontrar todo este tipo de situaciones. Creo que no hay, como le digo, no es una actividad en la que participe directamente las instituciones del Estado. Lo que sí hay es malos funcionarios públicos, funcionarios policiales que participan en este tipo de cosas. Y en efecto ha sucedido anteriormente, pero una de las medidas es precisamente identificar quién pudo haber obrado mal y hacerles caer todo el peso de la ley. Me acuerdo de un caso, Tatlaya, donde también hubieron alrededor de 22 fallecidos y se dice que el ejército los ejecutó. Aquí no estamos hablando de la policía municipal, sino del ejército. Es decir, ¿qué está pasando con esto, embajador, en México? Ya es preocupante. Y sobre todo este segundo caso, Tatlaya, ¿en qué está? Tatlaya también, como dice usted, sucedió un par de semanas antes y en efecto fue un enfrentamiento primero entre el ejército, que ahora tiene algunas funciones de seguridad en México, y un cártel de narcotraficantes. Hubo un enfrentamiento. Tomaron algunas personas, un poco la apreciación que hay es que tomaron algunos delincuentes vivos y ya en el calor del momento algunos nuevamente malos elementos del ejército ejecutaron. Esa es la situación actual. Parecería que ejecutaron algunos de ellos. Es un procedimiento que está también en curso, pero en el cual también en el momento que se identificó una irregularidad, las autoridades en México detuvieron a los malos elementos, a los miembros del ejército, y los están sujetos a procedimientos penales. ¿Cómo pinta la cara de México estos hechos hoy? Me daría a mí miedo ir a México con lo que me está contando, por ejemplo. No sé si esa es base para decirle que la sensación sería una inseguridad, por ejemplo, allá. Yo puedo entender perfectamente, como yo creo que lo entendemos todos, una actitud de ese tipo. Alguien que de pronto empieza a cuestionar, por decir algo, voy a ir de turista a México,
y dice, ¿y qué tal que me suceda algo como eso? La situación es terrible, o sea, este tipo de acontecimientos no deberían de suceder en ningún lugar. Nosotros estamos muy impactados, los mexicanos somos los que más sentimos este tipo de situaciones. Ahora le diré que en realidad sucede, desafortunadamente ha sucedido y no debería haber sucedido nunca. Con una vez que suceda ya es terrible. Pero sucede en condiciones muy específicas, en lugares muy específicos y en áreas geográficas que son relativamente reducidas. Estado de Guerrero, principalmente en México. En el estado de Guerrero. Yo le quiero comentar, John, que la semana pasada el presidente Peña Nieto, consciente de toda esta situación, dio a conocer una decena de medidas que se van a aplicar para tratar de reforzar el Estado de Derecho. Una de las medidas, como finalmente este acontecimiento se generó a nivel local, a nivel municipal, una de las medidas que ha decidido adoptar el gobierno es presentar un proyecto de ley para que en los casos en que se perciba falta de un apropiado comportamiento de las autoridades municipales, y cuando digo una falta de un apropiado comportamiento, estoy hablando ya de delincuencia abiertamente, el gobierno federal pueda asumir la responsabilidad en esos casos, a través de un procedimiento en el que el gobierno federal, que tiene en cierto sentido más recursos de los que tienen los gobiernos municipales, puedan ocupar el lugar de las autoridades locales. Embajador, vamos al tema de fondo en este minutito que nos resta de la entrevista. Sí. Esto habla de corrupción y habla de narcotráfico en México. ¿A qué niveles realmente está desde la vista misma de las autoridades mexicanas? El gobierno del Estado mexicano, como decía yo, está muy preocupado con toda esta situación. Y lógicamente este es un problema muy profundo, tiene raíces muy profundas. El poder corruptor, los recursos con los que cuentan los narcotraficantes, los delincuentes, son muy vastos, muchas veces se equiparan al poder que tienen, por ejemplo, las autoridades locales. Entonces, la idea básica es precisamente, por un lado, poder encontrar una manera de equiparar este poder de los delincuentes y también poder ir al origen de esto. Por eso le mencionaba yo esta idea de que habrá un monitoreo permanente sobre las autoridades locales y cuando se identifiquen delitos que se estén cometiendo, entonces llegará el gobierno federal y ocupará esos espacios. Una de las cosas terribles es en esta situación es que participaron directamente policías municipales. Ellos fueron en efecto los que detuvieron a los jóvenes y se los entregaron a los delincuentes, porque estaban siendo pagados por los delincuentes. Eso es resultado en parte de la capacidad que tienen los delincuentes para imponerse sobre una policía local, sobre una policía municipal. Otra de las medidas que comunicó la semana pasada el presidente Peña Nieto es que van a desaparecer las policías municipales. Es una propuesta que hay, que desaparezcan las policías municipales, que se calcula que podrían llegar a ser alrededor de 1,800 policías, mal equipadas, mal preparadas, sujetas a la presión de los narcotraficantes. Y entonces en los 32 estados de la República se van a consolidar policías a nivel de gobiernos estatales, que tendrían mecanismos mucho más estrictos, tanto de ingreso como de comportamiento, todo este tipo de cosas para hacer de lado 1,800 policías débiles para tener 32 policías muy bien estructuradas. Armando Arriazola, embajador de México en Bolivia. Me comentaron por ahí que usted ya deja prácticamente la representación diplomática estos días. Le deseamos mucha suerte en su retorno a México, señor embajador. Muchísimas gracias. Estaremos atentos a esta realidad mexicana de nuestros hermanos mexicanos. Muchísimas gracias. En efecto, le agradezco el comentario. Estamos prontos a terminar la misión, pero una de las satisfacciones que espero todavía tener es acompañar el proceso de reasunción de funciones del presidente Morales el 22 de enero. Yo espero acompañar a la comitiva mexicana que estará por aquí. Que regrese con bien a casa, con la Virgen Morena a casa. Con la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias. Y vamos a la pausa en este Todo a Pulmón. Esto también es importante. Ya volvemos.